quiero darles un resumen breve sobre lo que hemos visto sobre las últimas 3 semanas. Empezamos en Romanos 8:29 antes. Estamos hablando sobre madurez, como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, como leemos este versículo o esta parábola en las Escrituras, no está diciendo que si tuviéramos fe muy chiquita. Lo que está diciendo es que si tuviéramos fe que empieza como una semilla de mostaza y crece, ¿ok? La semilla de mostaza es la semilla más pequeña, pero crece a ser el árbol más grande en el jardín. Y entonces habla de madurar. Entonces nosotros estamos en una serie de mensajes sobre madurar. Y estoy pasando ahorita por este misterio, porque nos da una cimentación sobre la cual podemos construir una casa. Entonces, para madurar, si no tenemos una buena cimentación, entonces vamos a tener una casa que no va a durar y no va a perseverar. Entonces, empezamos a hablar sobre el misterio en Efesios 3:9, sobre coinonía con el misterio. Después hablamos sobre el misterio que es predicho por las profetas en Isaías. Miramos en Isaías 11, Isaías 42, 49, 6, 60 y 61, que todo esto fue predicho antes de que Cristo iba a venir y morir por los gentiles que escogió. También hablamos del hecho de que el misterio fue ocultado. ¿De quién? De los sabios y de los gentiles. Dios lo ocultó de todos estos y está revelando a quien Dios quiere revelar. Lo miramos la semana pasada. También miramos que el misterio fue revelado por medio de Cristo Jesús. Cristo vino como revelación de este misterio, vino a morir por los gentiles. Miramos sobre el velo, que Él vino para quitar el velo de sobre las naciones. En 2 Corintios 3:14 miramos la palabra calumna la semana pasada, que habla de ocultar o esconder algo. Después miramos que Cristo vino para hacer luz a los gentiles en Mateo 27:51, Lucas 2:21 al 33, Lucas 4:18 al 19. Entonces Cristo vino para revelar este misterio. Y después miramos a Pablo, que él es el ministro del misterio. Pablo recibió su llamado por medio de Jesús, directamente de Jesús, en el libro de Hechos 26, 14 al 18. Pablo otra vez hablando de la razón que Dios le escogió para llevar estas buenas nuevas a los gentiles en Efesios 3, 1 al 7. Y en Colosenses 1, 25 al 27 otra vez, hablando del hecho de que fue ocultado por años y años de los gentiles y fue revelado por medio de Cristo Jesús. La semana pasada empezamos a hablar sobre el libro de Génesis 6, capítulo 2, y yo estaba hablando sobre 2 linajes de personas. Yo quiero hablar más sobre esto para aclarar algunas cosas, pero para mostrarles por qué esto es importante, que tiene que ver con nosotros. Vamos a Lucas 4:18 otra vez.
si les di una palabra que es triturar, es algo así, no sé cómo hablar, decir esta palabra. Pero esta semana yo quiero hablar sobre otra o sumbrivo, esta palabra que les di la semana pasada. Pero yo quiero hablar sobre la palabra que es para los pobres. Esta palabra es pitochos, P-T-O-C-H-O-S. Y la razón que quiero hablar sobre esta palabra, como les dije la semana pasada, sumbrivo era la palabra para esto, sumbrivos para los quebrantados. Esta es la palabra para los pobres. Y quiero hablar sobre quiénes son los pobres, porque no estamos hablando económicamente pobres. Estamos hablando de otra cosa cuando miramos esto. Figurativamente, esta palabra es afligidos. Figurativamente usan esta palabra para los afligidos. El uso secular de esta palabra es exactamente lo que nosotros pensamos, es un pobre. Pero el uso en el Nuevo Testamento es otra cosa. Yo quiero recordarles que el Nuevo Testamento fue hablado y escrito por hombres judíos, y los primeros 4 libros fueron predicados como Cristo vino, predicó a judíos, no predicaba a gentiles. Entonces ellos entendían la palabra pobre de otra manera. Entonces vamos a ver esto esta mañana porque tiene mucho que ver con lo que es el misterio. Perdón. La influencia judía y su historia tiene mucho que ver con esta palabra. En el Antiguo Testamento, el amplio entender oriental de esta palabra es una persona que no tiene herencia. Una persona que no tiene herencia. En Israel, la gente que no tenían propiedades, que no tenían herencia, eran los pobres. Uno que tenía lotes no era considerado un pobre. Y entonces este tiene mucho que ver con nosotros los gentiles. En el principio nosotros no teníamos herencia entre los de Israel. Recuerden que Dios le dio a Israel una herencia de no solamente lotes, estamos hablando de una parte del mundo que existe hasta hoy en día, pertenece a los judíos directamente, desde Dios. Entonces estamos hablando de derechos hereditarios. Esa palabra. Gracias. Entonces, yo quiero mostrarles unos versículos esta mañana porque la persona pobre está bajo la protección especial de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de estos pobres, estamos hablando de los judíos. Vamos a Éxodo 22:25. Cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como grosero, ni le importarás. Muy bien. Entonces aquí miramos en la ley que Dios, y vamos a ver otros versículos que hablan de lo mismo, que Dios está protegiendo específicamente a los pobres. En esto Él está diciendo, mire, si tú prestas dinero a algunas de mi gente, esta es la palabra AM. Recuerden, hablamos de eso, que hay una palabra goy, que es gentiles, y AM es la palabra, la gente de Dios habla de los tribus en el Antiguo Testamento. Entonces, mi gente, específicamente mis tribus como las de Israel. Y entonces si tú prestas dinero a uno de estos pobres, no puedes cobrarle intereses. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces hay tratamientos para los pobres específicos y especiales que Dios proveó en el Antiguo Testamento, la ley. Vamos al mismo libro, capítulo 23, versículos 3 y 6. 23, versículo 3 y versículo 6. La pobre distinguirá sin causa
Muy bien. Entonces otra vez, Dios protegiendo a los pobres. En versículo 3 está diciendo que no debemos mostrar favor a un pobre en su causa. Y en versículo 6 dice que casi lo mismo, que no debemos esparcir juicio de los pobres. Entonces todo esto está hablando de tratar con los pobres de frente que a los ricos. Es lo que estamos mirando en esto. Vamos a Éxodo 23, versículos 10 y 11. El mismo capítulo, versículos 10 y 11. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedarán comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Muy bien, otra vez, mirando que Dios está proveyendo específicamente para los pobres. Está diciendo a los que tienen propiedades, que están sembrando para dar comida a sus propias familias, que ellos también necesitan proveer para los pobres, que no pueden olvidar de los pobres. Otra vez en Levítico 19, 9 y 10. La razón que estamos mirando, yo quiero que ustedes vean que tan importantes son los pobres a nuestro Dios. Los pobres entre Israel, no estamos hablando de todo el mundo. En este caso estamos hablando de los que no tienen parte en la herencia. Una vez como 19, versículo 9 y 10. Cuando llegues también de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni estigarás tu tierra regada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Muy bien, cuando miramos esto al fin, yo Jehová, nuestro Dios, es Dios diciendo, yo estoy diciendo esto. Entonces, como yo estoy mandando, es muy importante. Vamos a Deuteronomio 15, 1 al 5. Cada 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo emprentismo de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es programada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el trigo, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. Para que si no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra de Jehová tu Dios. Te dará por heredad para que lo tomes en posesión. Si escucharás fielmente la voz de Jehová tu Dios para que guarde y cumplir todos estos mandamientos que yo te he ordenado. Muy bien. Nota en versículo 4, para que así no haya en ti mendigo. Entonces Dios está proveyendo para esos pobres en Israel, para que no haya o que no hubiera entre ellos los que estaban mendigando. Entonces miramos que Dios quería que todo su pueblo disfrutará de todo lo que Dios estaba proveyendo. En el libro de Hechos capítulo 2, vamos a verlo ahorita, Hechos capítulo 2, miramos la misma cosa en la última parte del capítulo. Creo que es bueno, del versículo 42 hasta el fin. Amén. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban
aquí hay, es la nueva iglesia, los que están juntándose después de la resurrección y ascensión de Cristo Jesús, y dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común, este es koinonos, todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según cada uno tenía necesidad. Aquí estamos mirando lo mismo, para que no haya entre ellos mendigos. Entonces, la iglesia debe de funcionar así. Este cuerpo de creyentes aquí debemos funcionar así. Si alguien tiene y puede apoyar a los que no tienen, apoyamos, porque nadie aquí debe de estar mendigando en la calle, no debe de estar pidiendo de gente afuera de esta familia. Para hacer algo así hay una cosa muy importante, aparte de que todos deben de estar trabajando, pero debemos no estar endeudados al mundo. Entonces, si debemos a Electra, si debemos a Coppel, si debemos al mundo dinero, no podemos apoyarnos los unos a los otros. El otro día alguien me preguntó, ¿qué puedo hacer? Le dije, mire, asegúrate de no caer en deudas otra vez. Pagas lo que debes y después de esto dejas de comprar cosas en fianza o en crédito. Porque nosotros tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Ahorita las cosas están más o menos bien, pero créanme, es posible que pronto las cosas van a cambiar y no van a estar tan bien. Es posible que no vamos a tener el dinero que tenemos hoy en día. Entonces va a ser muy importante aclarar nuestras deudas o pagar nuestras deudas para no tener deudas y para poder apoyarnos los unos a los otros. No hay garantía que mañana vamos a tener económicamente la prosperidad que tenemos hoy. Y entonces miramos aquí que ellos apoyaron el uno al otro. Y otra cosa que miramos aquí que quiero mencionar muy rápido es otra enseñanza. Pero noten aquí en versículo 43, porque ese tiene que ver con, esta semana yo estaba en una plática con alguien sobre lenguas, pero también yo estaba estudiando mucho sobre los dones que Dios o que Cristo dio a los apóstoles. Y miramos aquí, vino temor sobre toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No dice por todos. En el principio de la iglesia, Dios le dio a estos apóstoles unos dones bien específicos para ayudar a crecer la iglesia. Entonces yo no voy a pasar mucho tiempo sobre esto, pero es importante saber que estas cosas más adelante empezaron a disminuirse. Al fin de la vida de Pablo estaba en la cárcel. Vino un hermano para compartir con Pablo y estar con Pablo, y este hermano se enfermó. Y este hermano estaba casi a morir, Pablo dice en el libro de Hechos, yo creo. Tal vez no, en otro libro, pero de todos modos, este hermano estaba para morir, porque Pablo no podía imponer su mano y salvar a este hombre. Si Pablo tuviera todavía sus dones, es porque los dones eran para un tiempo específico. Y al fin de la vida de Pablo, estas cosas empezaron a disminuirse hasta que la iglesia estaba establecida y no había necesidad de estas cosas. Entonces, ¿quiere decir que Dios no puede levantar a alguien de los muertos hoy en día? No, Dios es igual ayer, hoy y mañana. Pero no es algo como era en el principio. Ese es el punto. Entonces, pero esa es otra enseñanza. Estamos hablando de pobres. En Deuteronomio 15:11, vamos a ver dos versículos más en Deuteronomio.
menesterosos en nuestra tierra. Otra vez, estamos hablando dentro de Israel, no está hablando de afuera de Israel en estos versículos. Y recuerden que hoy en día nosotros somos el Israel de Dios, los que somos escogidos por Dios. Deuteronomio 24:15. En su día le dará su jornal y no se pondrá en el sol sin dárselo, pues el pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Muy bien. Si no pagamos el pobre al fin del día, porque para él este es muy necesario, él necesita su salario del día, entonces dice que es un pecado si no lo hacemos. Entonces hemos visto que tanto Dios está preocupado y apoyando a los pobres dentro de la familia. Entonces otra vez mirando aquí y notamos la última parte del versículo, porque otra vez este es importante, para que no clame contra ti a Jehová y sea mi pecado. Entonces si no pagamos lo que ellos merecen al fin del día, entonces y si ellos claman a Dios, Dios no me pagó, entonces es un pecado. Los que no te pagan, Raúl, para ellos es un pecado. Ellos ante Dios están pecando. Entonces los que no cumplen con su deber como amos, miramos lo que Dios dice aquí. En Salmo 9, 18. Pero no se olvidará para siempre el necesitado, y para siempre se olvidará la esperanza de los pobres. Muy bien, otra vez. No para siempre será olvidado el pobre, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Otra vez, este salmo refiriéndose a Lucas 4:18. Cristo vino para llevar buenas nuevas a los pobres. Y aquí empezamos a ver que los pobres no van a ser olvidados y ni los pobres perecerán, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Entonces Cristo vino para traernos esperanza. Nos trajo esperanza en las buenas nuevas. Salmo 72:12. Porque él estará menesteroso de clamar y al afligido que no tuviere quien dé su socorro. Muy bien, otra vez, mirando que va a proveer para los pobres. Esta palabra pobre aquí en el hebreo es ani, y esta palabra es el deprimido. Recuerden que viene de la misma aná. ¿Recuerdan estas palabras? Aná y aná. Estas miramos en Números 12:3, yo creo, donde dice que Moisés es el hombre más manso. Entonces, Aní, los deprimidos. Entonces, él va porque él librará al menesteroso. Esta palabra menesteroso es Aní en el hebreo. Dice deprimido de mente o circunstancias, y se traduce afligido, fatigado, humilde, necesitado, oprimido, pobre. Entonces miramos aquí que otra vez llegamos a lo mismo, a la palabra afligido. Entonces las aflicciones que sufrimos, y nosotros como gentiles sufrimos mucho, y Cristo vino para rescatarnos de esta aflicción, bueno, no de la aflicción, sino de la oscuridad, y traernos a la luz, porque dice que es necesario que pasamos por aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Vamos a Salmo 82:3.
También esta palabra en Salmo 82:3 que dice, perdón, es que estoy brincando en inglés y español, el pobre y el huérfano. Esta palabra huérfano, muy interesante, es yatón. Otra vez, no tanto es necesario recordar esta palabra, pero es afligido también, otra vez. Otra vez, mirando esta palabra, afligido, una palabra mencionada muchas veces en las Escrituras en cuanto a los pobres. Salmo 140, versículo 12. Yo sé que el Señor hace justicia a los pobres y defiende los derechos de los necesitados. Muy bien. En la Reina Valera Gómez tenemos Jehová amparará la causa del afligido. Es la palabra otra vez ani. Es esta palabra. Y de los pobres. Entonces, otra vez mirando estas cosas juntas, una vez más, nos ayuda a ver que tanto Dios está preocupado por su gente pobre entre la familia, y que Él va a cuidar a ellos de una manera, bueno, en el caso de los gentiles, en 4:18 por medio de Cristo Jesús. Recuerden lo que dice Romanos 5:8, que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuánto Dios ama a nosotros cuando éramos pobres en esta manera, pobres espiritualmente? Vamos a Proverbios 19:17. Servir a pobres, hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Muy bien, otra vez mirando que es necesario cuidar a estas personas. El que se compadece del pobre, a Jehová presta. Recuerden cuando Pablo estaba en el camino a Damasco y tuvo su encuentro con Cristo. Cristo dijo: Pablo, ¿por qué me estás persiguiendo? Bueno, Pablo no estaba persiguiendo a Cristo directamente, pero estaba persiguiendo a los hijos de Dios, los servidores, los discípulos de Cristo. Entonces aquí miramos otra vez, si nosotros nos compadecemos del pobre, a Jehová prestamos, y lo que ha dado, Él se lo volverá a pagar. Yo quiero recibir mi pago del Señor, porque es un pago eterno, ¿verdad? No estamos hablando de dinero y casa y ropa, aunque Dios nos ha bendecido así. Pero el pago que recibimos es el pago eterno en los cielos cuando estamos con nuestro Padre. Entonces lo que hacemos el uno al otro lo hacemos a Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a ser fuera de la familia de la herencia? Y este es donde empezamos a hablar sobre Génesis 6:2. No vamos a hacer un estudio grande sobre esto, pero en Génesis 6:2, si alguien puede leer este versículo, y voy a hablar sobre esos dos grupos una vez más para mostrarles por qué nosotros llegamos a estar fuera de la herencia. Amén. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, entonces tomaron como mujeres a todas las que deseaban. Muy bien. Desde Abel y Caín, habían dos tipos de personas. Caín mataba a Abel. Abel era un hombre que servía a Dios, que agradaba a Dios con su oferta, y Caín no. Caín mataba a su hermano, y más adelante Adán y Eva dieron luz a Set, y Eva dijo, le nombró Set, el hijo que Dios me dio en cambio por Abel. Y entonces, desde Set y adelante, miramos en su linaje que es un grupo. Tenemos Adán, Abel, Set, Abraham, Isaac, los 12 tribus, hasta Cristo Jesús. Todos salieron de este linaje. De Caín sale otro linaje de personas que hacen mal. Si ustedes estudian su linaje, van a ver que estos son los que andaban haciendo maldad en el mundo,
de aquellos días antes del diluvio. Pero recuerden, los 12 tribus son los que recibieron la herencia. Vamos a Josué 1:6. Muy bien, Dios hablando a Josué, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra. Otra vez estamos hablando de la tierra prometida a este grupo de personas, Israel de Dios. En 11:23 del mismo libro, vamos a ver lo mismo. Así logró Josué conquistar toda aquella tierra, conforme a la orden que el Señor le había dado a Moisés, y se la entregó como herencia al pueblo de Israel, según la distribución tribal. Por fin, aquella región descansó de las guerras. Muy bien, esta es una herencia eterna, perpetual. Entonces, todavía esta tierra pertenece a Israel. Y entonces, este es cuando hablamos de la herencia, hablamos de esto. Cuando hablamos de pobres, son los que fueron excluidos de la herencia. Entonces, ¿quiénes son ellos? Todos los que no son judíos. ¿Sí? Los judíos son de la herencia, los gentiles son excluidos de la herencia. Vamos a ver un poco más adelante que nosotros ya somos partícipes en la herencia por lo que hizo Cristo Jesús. Pero por mientras vamos a Salmo 2, 7 a 9. Yo justificaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Muy bien, aquí Te tenemos. ganarás una vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzarás. Lo siento, se me olvidó que dije hasta 9. Entonces, miramos aquí cuál es la herencia. La herencia va a ser las naciones. Aquí estamos mirando una profecía de lo que miramos en 4:18. Entonces, Cristo vino y para traer buenas nuevas a los pobres, que somos nosotros. Y aquí empezamos a ver que vamos a ser partícipes en la herencia. Los hijos del hombre empezaron con Caín, Esaú, Ismael. Recuerdan, todos estos hombres fueron excluidos de la herencia. Ismael no participaba, Esaú no participaba. Dios le dio a Jacob, le dio a Isaac, a sus hijos, los 12 tribus y adelante. Entonces, nosotros no somos partícipes en la herencia divina y nosotros somos los hijos de los hombres. Vamos a Efesios 3, 1 al 9 y enfocar en versículos 5 y 6 porque aquí nos dice exactamente esto. Efesios 3, del 1 al 9. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los años, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Muy bien, versículos 5 y 6. Hablando del misterio, que Cristo vino para incluir a los hijos de los hombres. Noten, lo dice exactamente así.
no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Este se refiere atrás a Caín y su linaje, los hijos de los hombres. Y entonces nosotros ya somos partícipes por medio de lo que hizo Cristo. Y dice, como ahora es revelado, recuerden, el misterio revelado, es revelado a sus santos apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pues ya sabemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los otros que estaban juntos con ellos, Pedro, y profetas por el Espíritu. Dios reveló este misterio que iba a salvar a los gentiles y incluir los que eran antes excluidos de la herencia. Este fue para los judíos algo muy difícil de entender, porque Dios había dado a ellos la tierra prometida y ya está diciendo, y ahora voy a incluir unas personas escogidas de las naciones en esta herencia. Este causa mucho problema para los judíos en aquellos días, probablemente hasta hoy en día también. Cuando miramos al Medio Oriente y toda esta batalla por la tierra entre Irak, Irán, Siria y todos contra Israel, el problema es esto. Israel recibió la herencia de toda esta tierra. Estamos hablando del hijo de Abraham, Isaac. Ismael, el hijo de Agar, no fue incluido en la herencia. Todos estos musulmanes y todo que están peleando contra Israel es la herencia o la heredad, así se dice, los hijos de Ismael, es de su familia, y están peleando contra el hijo de Abraham por su tierra, porque ellos fueron excluidos. Entonces, por eso que hay tantos problemas en esa parte del mundo. Existe desde el tiempo de Abraham y adelante. Entonces, pero aquí miramos que Dios, por medio de Cristo Jesús, va a incluir a esos hijos de los hombres. En Génesis 6:2 dice, los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Estos hombres tenían hijos también, no solamente hijas, pero los hijos de Dios no podían casarse con hijos de hombres. ¿Sí me explico? Porque son hombres y hombres no se casan. Por eso dice hijos de las hijas de los hombres. Pero nosotros somos los hijos de los hombres. ¿Sí me explico? Ok, muy bien, no quiero confundirles. Entonces, lo que estamos mirando aquí en versículo 5. Y que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces, nosotros ya somos partícipes en esta herencia. Vamos al libro de Mateo 26, versículo 27 al 28. Vamos a ver por qué nosotros ya podemos participar en la herencia. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada por remisión de los Bien, pecados. Gálatas 3:3. El 13 dice, debemos terminar Es Gálatas 3:3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Muy bien, gracias. Este es el versículo. Entonces, estamos mirando esta palabra remisión. Ni lo puedo pronunciar. Entonces, esta palabra que se traduce remisión es pagar rescate, rescatar de pérdida. Esta es remisión. Entonces, Cristo vino para pagar el rescate. Nosotros éramos esclavos bajo el dominio se puede decir del mundo, pero de Satanás.
Cristo vino, pagó el rescate para rescatarnos y esta es la razón que nosotros podemos ya participar en la herencia. Vamos a ver en Salmo 103, versículos 1 al 12, porque lo que pasó es que no solamente nos rescató, pero como miramos aquí en el versículo que acabamos de leer, Él fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces él aceptó toda la maldición que fue para nosotros. Recuerden lo que Dios dijo a Israel en Deuteronomio capítulo 28. Él dijo: si ustedes obedecen mis mandamientos, les voy a dar todo esto, pero si no, había una maldición bien larga que Dios le dio a Israel. Nosotros estamos bajo la maldición porque no obedecemos. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Y entonces Cristo vino para rescatarnos de la oscuridad, traernos a la luz, y lo hizo por medio de la cruz, nos redimió. Bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del polvo de tu vida, el que te corona de favor sus misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Muy bien. Entonces, como está lejos el oriente del occidente, tenemos el mundo, el polar norte y sur. Si salimos del norte, podemos llegar al sur. Si salimos del sur, podemos llegar al norte. Pero el oeste y este, si vamos al este, todavía podemos ir y volvemos al mismo lugar. Y todavía podemos ir al oeste y nunca vamos a llegar al este. Si vamos al revés, nunca vamos a llegar al oeste, porque siempre podemos seguir yendo y haciendo vuelta y vuelta y vuelta. Por eso dice aquí: como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Si hubiera dicho como el norte es del sur, eso quiere decir que no es eterno. Si me explico, pero por usar esto, quiere decir que nuestra rebelión ya está lejos, lejísimos de nosotros. Este es lo que Cristo hizo en la cruz para su familia, cuando nos redimió. Es por eso que nosotros ya podemos participar en la herencia. Donde antes no teníamos parte, estábamos excluidos de la herencia por nuestra rebelión, porque somos del linaje de Caín. Somos de este linaje que fue desde el principio rebelde contra Dios. Estamos hablando espiritualmente, venimos rebeldes, muertos, no queremos nada que ver con Dios. Pero viene Cristo y nos habita por medio del Espíritu de Dios y pone en nosotros un deseo de seguir las cosas de Dios. Sin el Espíritu no hay deseo de hacer las cosas de Dios. Cristo dijo eso en Juan capítulo 15: aparte de mí no pueden hacer nada, absolutamente nada. Es imposible. No podemos amar, no podemos hacer bien, no podemos hacer nada
vamos a seguir hablando sobre este hecho de que nosotros somos parte de la herencia. Vamos a ver que nos liberó de la cárcel de ignorancia y pecado. Y pronto vamos a terminar este breve desvío que hemos tomado sobre este misterio. Y vamos a seguir hablando lo que es madurar como la semilla de mostaza, que empieza como una semilla chiquita y crece a ser un árbol grande en el jardín. ¿Hay preguntas o comentarios?